Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los mitos más grandes y más repetidos de la historia de la ciencia. Vamos a hablar de una cifra que casi todo el mundo conoce y que se ha convertido prácticamente en la definición de genio. Es una pregunta que casi se responde sola. ¿A que sí? Se ha convertido en un dato de cultura popular. Vamos, el patrón oro con el que se mide la inteligencia. Ahí está, 160, un número redondo, impresionante, casi sobrehumano, ¿no? La cifra que en teoría los situaba en el Olimpo del intelecto. Pero, ¿y si resulta que todo esto es una invención? Pues sí, tal cual. Es un mito de arriba a abajo. Y lo más curioso es que la historia real, la de cómo se inventó este número y lo que sabemos de verdad sobre su cerebro, es muchísimo más interesante que la leyenda. Venga, vamos a desgranarlo. Empecemos por lo más básico, la ausencia total y absoluta de pruebas. Esta es la clave de todo el asunto, la pieza fundamental. No hay ni un solo registro, ni un papel, ni la más mínima evidencia de que Albert Einstein se sentara a hacer un test de coeficiente intelectual. Ni uno. Jamás. Es que, si nos fijamos en la cronología, la historia se cae por su propio peso. A ver, Einstein nace en 1879. Para cuando los test de CI modernos empiezan a ser algo común, allá por los años 20, él ya es una estrella de la física mundial, un científico consagrado. ¿Qué necesidad iba a tener de hacer un test de este tipo? Ninguna, claro. Y aquí viene la pregunta del millón. Si nunca hizo la prueba, ¿quién se inventó ese número? ¿Por qué ese y no otro? ¿Y cómo es que todo el mundo se lo creyó? Pues la respuesta es un poco decepcionante. Salió literalmente de la nada. Es una pura especulación hecha a posteriori, décadas después de su muerte, sin ninguna base. Es como intentar adivinar las pulsaciones por minuto que tenía Napoleón en la batalla de Waterloo, un ejercicio de imaginación sin ningún valor científico. Así es como funcionan estas leyendas. Alguien, en algún momento, los suelta. No hay un estudio original que lo respalde, porque no existe, pero otro lo repite, luego aparece en un libro de curiosidades, en la tele, y de repente se convierte en algo que todo el mundo sabe. Es el mismo mecanismo que el del mito de que solo usamos el 10% del cerebro. Falso, pero muy, muy pegadizo. Vale, si el número es inventado, ¿qué pasa con la evidencia física? Porque, ojo, sí que tenemos su cerebro, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y da un giro de guión total. Uno pensaría que sí, ¿no? La lógica nos dice que el cerebro de un genio de su calibre tiene que ser especial, más grande, con alguna forma rara, algo que lo delate. Pues la realidad nos tenía preparada una buena sorpresa. Mirad esto, cuando Einstein murió en 1955, su cerebro se conservó para estudiarlo, y lo primero que se midió fue el peso. El cerebro de un hombre adulto pesa de media unos 1.400 gramos, el de Einstein 1.230. Sí, se ha oído bien. El cerebro del genio más icónico del siglo XX era considerablemente más pequeño que la media, un hecho científicamente comprobado que, claro, echa por tierra toda la mitología que se había construido. El tamaño, desde luego, no lo era todo. Claro, este dato era muy incómodo, así que con el tiempo salieron estudios intentando encontrar algo especial para compensar, que si tenía más células gliales por aquí, que si un pliegue por allá era único. El problema es que estos estudios son, científicamente hablando, muy débiles. Se basan en trocitos de un cerebro que llevaba décadas metido en un frasco, a menudo sin comparaciones serias y sobre todo con un sesgo de confirmación enorme. Vamos, que si buscas con muchas ganas algo especial, es muy probable que creas encontrarlo. Bueno, recapitulemos. Ni CI mágico, ni un supercerebro. Entonces, ¿qué pasa con su trabajo? ¿Fue ese genio solitario que revolucionó la física él solito desde su torre de marfil? Pues tampoco. Ni mucho menos. Einstein fue, por encima de todo, un sintetizador de ideas absolutamente brillante. La relatividad especial no sale de la nada, se apoya directamente en los trabajos de gigantes como Lorentz y Poincaré. Y para la relatividad general, la ayuda del matemático Marcel Grossmann fue indispensable. De hecho, tuvo una carrera con David Hilbert para ver quién publicaba antes las ecuaciones finales. Su genio es indiscutible, pero no estaba solo. Y además, era humano. Y se equivocaba. Y mucho. Su rechazo frontal a la mecánica cuántica fue uno de los mayores errores de su carrera. Se pasó los últimos 30 años de su vida buscando una teoría del campo unificado que nunca encontró. Y bueno, su vida personal fue de todo menos un camino de rosas. Esto no le quita ni un ápice de mérito, pero lo humaniza, lo baja del pedestal. Entonces, si el CI es un mito, el cerebro no era especial y su trabajo fue colaborativo, ¿de dónde viene este estatus de ícono supremo, casi de santo laico de la ciencia? Aquí viene el último giro. Y esto puede sonar un poco fuerte, pero es que una de sus habilidades más increíbles, y seguramente la más infravalorada, fue la de construirse una marca personal potentísima. Einstein entendió antes que nadie el poder de la imagen.
Solo hay que ver esto, el pelo revuelto, ese aire de profesor despistado y adorable, la famosísima foto sacando la lengua. Nada de eso era casual. Era una imagen pública que él mismo cultivó. Lo convirtió en el genio accesible, una figura que todo el mundo podía reconocer y querer. Fue, en definitiva, una campaña de branding personal absolutamente genial, que lo hizo pasar de ser un científico a ser un icono mundial. Y que quede claro, desmontar este mito no es para quitarle mérito a Einstein. Todo lo contrario, es para sacar una lección mucho más valiosa sobre qué es la ciencia y cómo funciona el progreso. Este es el verdadero problema. La idea de que para hacer algo grande se necesita un cerebro único o un CI de 160 es en realidad muy dañina. Es paralizante. Crea una barrera mental que hace que muchísima gente ni siquiera intente perseguir sus ideas porque piensan que no están a la altura de esos elegidos. La realidad del progreso es mucho más democrática y, la verdad, mucho más esperanzadora. No va de cerebros especiales, va de curiosidad sin límites, de trabajar muy duro y tener paciencia para equivocarse, y de la humildad para reconocer que siempre se construye sobre el trabajo de los demás. Esas son las verdaderas herramientas. Y con esta pregunta lo dejamos. La historia del CI de Einstein es una invitación a pensar a quiénes colocamos en pedestales y por qué. Porque a lo mejor, si empezamos a desmontar estos mitos, abrimos la puerta para que mucha más gente se atreva a soñar con lo que hasta ahora creía imposible.